Em, y- Empezando con las definiciones de lo que es un ácido. En este caso vamos a ver cuatro definiciones de lo que es un ácido. En primer lugar tenemos la definición según Arrhenius. Arrhenius nos dice que un ácido es aquel sustancia que se va a disociar en protones de hidrógeno específicamente. Por otro lado, Bronsted y Lowry nos dice que un ácido es un donante de protones y básicamente define un ácido como un donante de protones, específicamente protones hidrógenos. Esta definición es un poquito más amplia que la de Arrhenius, sin embargo, sigue siendo un poco limitada. Años más tarde vamos a tener la definición de Lewis. Gilbert Lewis nos propone una definición un poco más completa. Según esa teoría, un ácido es cualquier especie química que es capaz de aceptar un par de electrones. Esta definición va a abarcar reacciones que no necesariamente involucran el uso o la intervención de protones en ella, como la formación de complejos metálicos. Luego tenemos la definición de Usanovic. Esta definición es menos conocida, pero también abarca aún más cosas, más completa. Esta nos dice que un ácido puede ser cualquier sustancia que done cationes, es decir, iones positivos, o acepte aniones, que son iones negativos. Esta definición es un poco más general y puede aplicarse a reacciones que tampoco involucran protones, ¿no? Como lo son la de Arrhenius y Lowry, que sí los involucran. Bueno, vamos a profundizar un poco en lo que es la teoría de ácidos bases de Arrhenius. Arrhenius va a proponer esta teoría en el año 1884 y va a revolucionar todo lo que se conocía como un ácido y una base. Entonces, ¿qué nos dice Arrhenius? Arrhenius nos dice que un ácido, en este caso, es una sustancia que al disolverse en agua va a aumentar la concentración de iones de hidrógeno o iones de hidrógeno, mientras que una base es una solución que al entrar en contacto con el agua o bueno, al ser una solución acuosa, se disocia para producir iones de hidróxido. Entonces, eso, básicamente una base se disocia para producir iones de hidróxido y un ácido se disocia para producir iones de hidrógeno o iones de hidrógeno. Bien, esto lo podemos ver en las ecuaciones que tenemos aquí. Tenemos la primera, vamos a disociar en protones de hidrógeno y la segunda que se va a disociar en protones, perdón, iones de hidróxido, ¿no? Como le vemos acá. Esta teoría ayudó mucho a las investigaciones sobre este tema, sin embargo, tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, la más resaltante es que solamente va a aplicar a soluciones acuosas y no a otro tipo de sustancias. Tampoco podía explicar el comportamiento de sustancias como lo son el amoníaco. No podía explicar cómo es que el amoníaco podía contener o podía disociarse en iones de hidróxido sin necesariamente ser una base, ¿no? Bueno, luego pasamos a la teoría de Bronsted y Lowry. Esa teoría, esa teoría fue propuesta en el año 1923 y amplió mucho la comprensión de lo que es un ácido y una base, ¿no? Va a ser mucho más completa. Bueno, básicamente define a un ácido como un donante de protones y una base como un receptor de protones. Ahora, ¿cuáles son los conceptos claves de esta teoría? En primer lugar, tenemos a lo que son los pares conjugados. Los pares conjugados es cuando un ácido dona un protón y se va a convertir en su base conjugada, como lo podemos ver acá. Tenemos que un ácido dona ese protón y se convierte en una base conjugada, mientras que una base dona un protón y se va a convertir, perdón, acepta un protón, una base acepta un protón y se convierte en un ácido conjugado, ¿no? Entonces tiene una reacción inversa, por así decirlo. Otra propiedad que van a tener esas reacciones son que son reversibles. Las reacciones ácido-base se consideran equilibrios y por lo tanto, al estar en equilibrio no son reacciones completas, ¿ok? Y también aquí se va a evaluar el concepto de lo que son anfóteros. Los anfóteros son sustancias que pueden actuar tanto como ácido y también como base, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Un ejemplo bastante clásico es el agua, ¿no? El agua es un anfótero. El agua puede actuar tanto como base y también como ácido. Puede actuar de las dos formas.
Entonces, finalmente, la teoría de Bronsted y Lowry nos va a explicar fenómenos o nos va a explicar conceptos como lo son la autoionización del agua, que también es un tema que lo vamos a hablar después, el comportamiento de ácidos y bases débiles y el comportamiento de un ácido y una base en solventes que no necesariamente son acuosos. ¿Ok? Es decir, que recuerden bueno, si prestaron atención, la teoría de, por ejemplo, Arrhenius solo aplicada para soluciones acuosas. La teoría de Bronsted y Lowry no, sino que abarca aún más, es decir, no aplica solamente en esos solventes acuosos. Bueno, luego vamos a hablar sobre Lewis. Bien, em, ya, esa teoría también fue en el año de 1923 y bueno, esta nos dice que un ácido es una especie que va a poder aceptar un par de electrones, mientras que una base va a donar ese par de electrones. Como lo podemos ver en las imágenes. Entonces, esa teoría va a abarcar las reacciones consideradas ácido-base, va a abarcar todas las reacciones anteriores que hemos evaluado, pero también incluye a las que no involucran protones. Entonces, si les preguntan cuál es la teoría en la que no necesariamente se involucran protones, sería la de Lewis, ¿no? No involucra protones. La teoría de Lewis es especialmente útil, sobre todo en química orgánica y en la comprensión de la formación de complejos metálicos. Es algo importante. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el afoterismo. Como les dije hace un momento, el anfoterismo o una sustancia, una molécula anfótera, es aquella que puede reaccionar como ácido y como base. Ya. Bueno, un ejemplo de las sustancias anfóteras son, como les mencioné, el agua, también están los aminoácidos, el hidróxido de aluminio. Bueno, el anfoterismo va a ser muy importante para lo que es la homeostasis, ¿ok? Esta va a mantener homeostasis en diferentes sistemas biológicos, como somos nosotros, como son las proteínas. Bueno, básicamente permite a las proteínas y otras biomoléculas adaptarse a diferentes entornos del pH. Es el pH es el potencial de hidrógeno, ¿no? Sabemos que diferentes entornos tienen distintos o distintas cantidades de pH. Entonces, esta propiedad del anfoterismo hace que las proteínas, en este caso que están formadas por aminoácidos, puedan adaptarse gracias a esta propiedad a diferentes entornos de pH sin dañarse o sin alterar nuestros sistemas o nuestras cantidades de potencial de hidrógeno de pH, por lo que mantiene la homeostasis celular. Ahora vamos a hablar sobre la constante de disociación de los ácidos que se representa como Ka. Bien. Esta es una medida cuantitativa fundamental para entender la fuerza de los ácidos y se va a definir de esta forma. Bueno, esta es la fórmula para hallar el Ka. Esto les va a venir en problemas prácticos, por lo que ahorita vamos a evaluar un ejercicio con esto. Entonces, como les comento, sirve para comparar cuantitativamente la fuerza de diferentes ácidos. Cuanto mayor sea el Ka, mayor o más fuerte va a ser el ácido. Bien, normalmente lo vamos a encontrar también en su forma logarítmica, que vendría siendo esta, ¿no? pKa es igual a menos logaritmo de Ka. Y aquí tenemos un ejercicio para aplicar esta fórmula justamente. Entonces vamos a resolverlo. Bueno, lo primero que nos dicen es que se preparan 250 mililitros de una disolución. Entonces se van a disolver 1.5 gramos de ácido acético. Si esta disolución tiene un pH de 2.9, determina el valor de la constante de acidez Ka para el ácido acético. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a convertir el valor de 250 mililitros a litros. Normalmente en los ejercicios de química, siempre o casi siempre se van a utilizar los litros y no los mililitros. En este caso también. Entonces vamos a convertirlo. 250 mililitros es igual a decir 0.250 litros, ¿no?
Bueno, esto es fácil de convertir. Sabemos que un litro es igual a 1000 mililitros. Y con esto, sabiendo esto, ya pueden hacer la conversión. Bueno, luego tenemos la masa del ácido acético, que lo vamos a señalar para tenerlo en cuenta. Masa del ácido acético. Esta vendría siendo igual a 1,5 gramos. Y también tenemos a el pH, o bueno, pH nada más, que vendría siendo 2,9. Listo. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Lo primero que vamos a hacer es calcular la concentración molecular. Entonces vamos a poner aquí todos los pasos bien. Listo. Entonces, el paso número 1 va a ser calcular la concentración molar. Entonces ponemos aquí. Bien, para calcular la concentración molar vamos a usar la fórmula de concentración molar. ¿Cuál es la fórmula? Es la siguiente. Es masa sobre masa molar por volumen. Ya, entonces esa es la fórmula. Masa por masa molar por volumen. Bueno, entonces simplemente vamos a reemplazar los valores. La concentración molar vendría siendo la siguiente. Vamos a reemplazar. En este caso, la masa es de 1,5 gramos sobre la masa molar. Bueno, básicamente la masa molar la encuentran sumando las masas de cada uno de los elementos. En este caso, la fórmula del ácido acético, que es lo que estamos viendo, en este caso, el ácido acético vendría siendo la siguiente. Esto no es algo que lo tengan que memorizar, normalmente sí lo dan en los ejercicios. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio como este, le van a dar la fórmula de ácido acético que sería la siguiente. CH3 COOH. Ya. Entonces, ¿cómo hallas la masa molar en total? Simplemente hallas la masa de cada uno. En este caso, la masa del carbono, la masa del hidrógeno, bueno, la masa del carbono, la masa del oxígeno. Entonces, digamos que tienen una cierta cantidad de masas, y ahora no recuerdo cuál era la cantidad, pero para hallarla, simplemente supongamos que eso para algunos chicos que quizás no sepan hallar la masa molar en total. Entonces, supongamos que tienen X, Y y Z. Entonces, cuentas cuántos carbonos hay. En este caso hay dos carbonos. Entonces, pones 2 por X. Sumas. Cuentas cuántos hidrógenos hay. Hay 4 hidrógenos. Y lo multiplicas por la masa del hidrógeno, ¿no? Bueno, la masa del hidrógeno es 1. Creo que sí, eso sí es fácil de recordar. Es 1. Y bueno, luego la masa de los oxígenos, que si no me equivoco era 16, si no me equivoco. Ya, en este caso hay dos oxígenos, entonces 2 por 16 y así. De esa forma hay en la masa molar total. Bien, aquí lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces ya, tenemos la masa que nos la dan en el mismo ejercicio, 1,5 gramos sobre la masa molar. En este caso, usando los cálculos, obviamente para el examen les van a permitir llevar calculadora, entonces van a poder hacerlo un poco más rápido. Ya. La masa molar sería de 60 gramos por mol. Por el volumen, en este caso, el volumen que hayamos aquí convirtiendo sería 0,250 litros. 0,250 litros. El volumen casi siempre está representado por litros, ¿no? Litros, ya. Entonces, una vez teniendo esto, le van a calcular, bueno, haciendo uso de la calculadora, ¿no? En este caso lo vamos a hacer un poco más rápido, entonces, usando la calculadora nos sale 0,1 molar. Entonces, esta sería nuestra masa o nuestra concentración molar. Ya una vez teniendo eso, ya podemos pasar al siguiente paso.
Bien, pasamos a la parte. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la concentración de hidrógeno. Entonces, paso 2. Ya, ahora, ¿cómo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en base al pH. Entonces, ya, esa es la fórmula. La concentración de hidrógenos va a ser igual a 10 elevado al menos el pH. Entonces, en este caso, nuestro pH vendría siendo 2,9, como lo señala en el ejercicio, pH de 2,9. Entonces, como les digo, la concentración de hidrógenos va a ser 10 elevado a menos el pH. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? 10 elevado a el pH sabemos que es 2,9. Entonces, 10 elevado a la menos 2,9. Esto obviamente lo van a hacer también con calculadora y la respuesta sería 1,26 por 10 a la menos 3. También. Bueno, una vez ya teniendo todas estas cosas, ya pasamos a, eh, a calcular la concentración del ácido para poder aplicar la fórmula. Entonces vamos a checarlo un poco. Ya. Entonces, paso 3. Vamos a calcular o establecer concentración. Bien. Hallamos la concentración del ácido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sería así. La concentración de hidrógeno va a ser igual a la concentración del ácido. Entonces, esto va a ser lo mismo. La concentración de hidrógenos va a ser, eh, no, a ver, mira esto. Ya, para hallar la concentración del ácido, lo que vamos a hacer es restar nuestra concentración molar menos la concentración de hidrógeno. Es decir, la concentración molar vendría siendo la concentración total de toda nuestra sustancia. Entonces, vamos a restar esto menos esto para poder hallar en sí la concentración del ácido. Recordemos que todo este ácido acético tiene dos partes. Tiene tanto el hidrógeno como el ácido en sí. Entonces, vamos a restar 0,1 molar menos esta cantidad que vendría siendo la concentración de hidrógeno. Si le quitamos los hidrógenos a toda esa sustancia, nos va a quedar el ácido, ¿ok, chicos? Entonces vamos a restarlo. 1,26 por 10 a la menos 3 molar. También con calculadora y nos sale de respuesta 0,09874 molar. Y esta sería la concentración del ácido. Y no sé si me están entendiendo. Hasta aquí está todo claro, chicos. ¿Pueden reaccionar o tienen alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Ya, entonces, ya, hasta aquí ya tenemos todo. Solamente vamos a reemplazar los valores que hemos encontrado en la fórmula. Ya, entonces recuerden que la fórmula era la siguiente, ¿no? Ka va a ser igual a la concentración del ácido por la concentración del hidrógeno sobre la concentración total o la masa molar, ¿no? La concentración molar. Ya está. Entonces vamos a aplicar la ecuación. En este caso, la concentración del ácido vendría siendo 1 punto, no, perdón, me equivoqué.
0,9874 molar. Y lo multiplicamos por la concentración de hidrógeno, que vendría siendo 1,26. Ya, 1,26 por 10 a la menos 3. Y lo dividimos entre la concentración molar, que vendría siendo 0,1. Ya, y esto nos da como resultado 1,61 por 10 a la menos 5. Y eso sería todo, simplemente es hallar cada una de las partes y reemplazarlos en la fórmula que nos indica. Ese sería el resultado final. Bien, ese es un ejercicio para que ustedes lo puedan resolver y en unas horas les mando la respuesta y comprueban si se han equivocado, si tienen alguna duda, igual me pueden preguntar por el mismo chat del grupo. Entonces la resolución la mando en unas horas para que comprueben. Bien, siguiendo con la otra parte, tenemos a la fortaleza de ácidos y bases. Ya. La fortaleza de un ácido o una base se refiere a la tendencia o a la capacidad que tiene de aceptar y donar protones respectivamente. Entonces, tenemos a los ácidos fuertes versus los ácidos débiles. Un ácido fuerte es aquel que se disocia completamente en la solución acuosa, como por ejemplo tenemos el HCl, ¿no? El HCl es un ácido que si se combina con agua, o bueno, la solución acuosa, se va a disociar completamente, es decir, todas sus moléculas o sus átomos se van a separar. ¿Qué son los ácidos débiles? Son aquellos que se van a disociar parcialmente. Luego tenemos las bases fuertes versus las bases débiles. Las bases fuertes son aquellas que van a aceptar protones muy fácilmente y se disocian por completo, mientras que las bases débiles son aquellas que aceptan menos protones y van a disociarse parcialmente. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a determinar esa fuerza? En primer lugar, tenemos la estabilidad del ion resultante, la electronegatividad, que es algo que lo vimos creo que en las primeras sesiones, la electricidad de los átomos que van a conformar esta molécula es muy importante para determinar la fuerza. Y también está el tamaño de la molécula. Ahora, ¿en qué áreas vamos a aplicar la fuerza de los ácidos y las bases? Bueno, normalmente los ácidos y bases fuertes son más reactivos y son mucho más peligrosos de manejar en laboratorios. Los ácidos y bases más débiles son más útiles para el ámbito de buffers y en sistemas biológicos, ¿ok? Son más útiles para entender ese funcionamiento. Y aquí tenemos algunos ácidos y bases de uso cotidiano. En este caso tenemos las sustancias ácidas, el ácido cítrico que lo encontramos en las frutas, naranja, limón y pomelo. Tenemos el ácido láctico que lo encontramos en los yogures, las sustancias alcalinas, por ejemplo el amoníaco que está en jabones, el hidróxido de calcio que está en cal, etc. Y bueno, tenemos un dato que el champú, va a tener un pH menor a 4 y mayor a 8, afecta en la proteína del cabello, sobre todo si es alcalino. Lo hace mucho más quebradizo porque se deshidrata y le quita su grasa protectora. Entonces se recomienda champús de un pH de 5. Entonces, eso es otro dato importante que sí les puede venir como pregunta quizás en el examen. Bien. Bueno, el balance o equilibrio de ácidos y bases tenemos un gráfico que nos explica, ¿no? En este caso, si es ácido, va a inclinarse a la concentración de hidrógenos y si es alcalino, se inclina a la concentración de esto, ¿no? De esta molécula, el HCO3, bueno, de este ion. Y bueno, ¿qué es el pH? El pH, como ya les había dicho, comentado, es una medida logarítmica de la concentración de iones de hidrógeno. Es decir, el pH es la concentración de hidrógeno, de protones de hidrógeno, que va a tener una sustancia, ¿no? Una sustancia. Entonces aquí tenemos un gráfico más o menos de lo que es. Una base se inclina más al ion o al ion hidróxido y un ácido se inclina más a los iones hidrógeno.
Entonces vemos aquí diferentes sustancias y sus, más o menos, su pH, ¿no? Bien. Ya. Esta escala del pH siempre va a variar del 0 al 14, como vemos en la imagen de acá, del 0 al 14. ¿Qué más? Es crucial para entender, como les digo, procesos biológicos. Les había explicado hace un momento que, por ejemplo, las proteínas tienen esa capacidad de ser anfóteras. Esto quiere decir que se pueden adaptar al pH de cualquier parte de los sistemas biológicos en los que estén. Entonces, el pH se relaciona mucho con estos conceptos de la homeostasis. Si las proteínas pueden adaptarse a todos los pHs, pueden mantener un equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Bien, ahora, pequeños cambios en el pH pueden tener grandes efectos en sistemas químicos y biológicos. Vamos a centrarnos en la parte biológica, por ejemplo, que, como les comenté hace un momento, el cabello. El cabello tiene un cierto pH que no puede ser alterado. Es por eso que se recomienda champús que tengan un pH de A5. Ya que si alteramos un poco ese pH de ese sistema biológico, de esa zona, como, como es el cabello, entonces puede volverse, como les comenté aquí más arriba, quebradizo, deshidratado, entre otras cosas. Entonces es importante que los sistemas biológicos mantengan un pH adecuado. Ahora, em, el cálculo del pH es de esta forma, ¿no? Como les indico en la imagen, el pH es igual a menos logaritmo de el protón hidrógeno. Se expresa como logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones libres. Bien. El metabolismo normal de los nutrientes genera protones y hidrógenos en forma de ácidos volátiles y fijos. Aquí tenemos una pequeña fórmula del balance entre esta sustancia, esta molécula, y en este caso el CO2. Estos son amortiguadores, son amortiguados por la molécula que tenemos acá y eliminados por el riñón. Es decir, que funcionan como un buffer, ¿no? Como un amortiguador biológico para nuestro cuerpo. Bien, en cuanto al balance, el equilibrio ácido-base es fundamental para cualquier tipo de sistema, tanto biológico como químico. Y vamos a tocar dos principios. En primer lugar, tenemos el principio de Le Chatelier y el principio de autoprotólisis. Lo voy a mencionar por acá. Uno, principio de, y dos, el principio de autoprotólisis. Ahora, ¿en qué consisten esos principios? El primero, que es el principio de Le Chatelier, consiste en que el sistema reacciona para contrarrestar cualquier cambio impuesto, ¿no? Otra vez tocando el ejemplo del cabello, va a reaccionar ante cualquier cambio del pH que esté presente. Y también tenemos la autoprotólisis del agua, que básicamente es una reacción del agua para disociarse. Bien, ¿cómo funciona el pH en sistemas biológicos? Como les digo, funciona sobre todo interviene mucho en lo que es la homeostasis, ¿no? La regulación del pH sanguíneo, ¿cuánto debería ser el pH sanguíneo? Es de 7,35 a 7,45. Y también en sistemas buffer, ¿no? Principalmente se relaciona mucho con el bicarbonato. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Ahora, ¿cuáles pueden ser las perturbaciones del equilibrio? Tenemos dos tipos de perturbaciones. Primero tenemos la acidosis. La acidosis, bueno, su nombre lo indica, es el exceso de ácido o pérdida de base, y la alcalosis es el exceso de base o pérdida de ácido. Ya, un protón. Un protón es un átomo de hidrógeno que va a perder su electrón, es decir, va a hacerse positivo. El protón no puede existir como tal en los fluidos, por lo que se va a combinar normalmente con H2O o agua para formar este hidrón de ionio.
Bien, un ion de hidrógeno. Ya. A ver, un momentito. Ya. Un ion de hidrógeno. Tenemos que este puede presentarse en un medio no biológico y un medio biológico. En un medio no biológico va a importar la concentración de iones de hidrógeno y además el pH se considera como, bueno, el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Mientras que en un medio biológico importa más la actividad del protón. La concentración y actividad del protón depende de la célula, es decir, bueno, como vemos, se diferencian un poco la reacción que tiene estos, tanto en sistemas biológicos como lo son en sistemas no biológicos. Entonces, se basa en esto, la concentración y actividad del protón puede ser variable y el pH es producto de la actividad celular. Es decir, en los medios biológicos el pH va a depender sobre todo de la actividad celular y digamos, las variables externas. Es decir, que, por ejemplo, una persona no tiene exactamente valores fijos de pH en diferentes zonas de su cuerpo, ¿no? Otra vez el ejemplo del cabello. Es decir, siempre va a variar de un parámetro a otro. No, no es que varíe tanto, pero nunca va a tener valores fijos de pH. Siempre va a tener una pequeña variación. Sí. Bien, ahora vamos a hablar un poco del rol fisiológico del CO2. Ya. El CO2 es un producto de la actividad celular, sabemos que proviene de, nosotros producimos CO2 en el intercambio gaseoso, ¿no? Consumimos el oxígeno y producimos CO2. Bueno, esta actividad del CO2 va a activar una bomba de protones y a su vez activa el centro respiratorio, ¿no? El oxígeno va a ingresar fácilmente a los tejidos y fluidos. Bueno, luego tenemos que también durante la respiración hay una reacción de tanto del agua como el bicarbonato que también interviene mucho en esto. Bueno, aquí hablamos un poco de la difusión y transporte del oxígeno y el CO2. Tenemos el PCO2, esto es la presión parcial de hidrógeno, perdón, presión parcial de dióxido de carbono. Bien, esto se considera como una medida del CO2 disuelto en sangre. Esto se utiliza justamente para eso, para determinar cuánto dióxido de carbono tenemos dentro de la sangre. Y es crucial para el equilibrio ácido-base, al igual que el pH, entre otros valores que van a determinar la homeostasis de nuestro cuerpo. Ahora, la relación con el sistema buffer de bicarbonato es la siguiente, creo que no lo puse ya. Entonces, esa va a ser la reacción, ¿no? Tenemos el dióxido de carbono que reacciona con las moléculas del agua, entonces se produce esta ecuación. Haciendo esto, se produce primero esto y reacciona justamente luego para disociarse, se disocia de esta forma. 3 más, o sea que los productos finales vendría siendo este, el hidronio y el hidrógeno. Ya, esa es la reacción que va a tener el CO2, el dióxido de carbono, con el agua. Bien. Bueno, la cantidad de CO2 libre por unidad de volumen es directamente proporcional a la presión parcial del dióxido de carbono del fluido. Entonces se van a relacionar con la ley de Henry. Esto sí sería bueno que se lo memoricen, la ley de Henry vendría siendo esto, ¿no? El CO2 libre va a ser igual a 0,03 por la presión de dióxido de carbono, ¿no? Esa es una fórmula importante que se le conoce como la ley de Henry. Bien, tenemos algunas alteraciones, en este caso si varían las cantidades de dióxido de carbono y de pH, entonces va a generar distintas alteraciones como lo son la acidosis metabólica, respiratoria, metabólica, luego y respiratoria. Eso lo van a ver más a fondo en física. Es un tema muy interesante, básicamente es la alteración de dióxido de carbono, la alteración de hidronio y de pH. Bien. Luego tenemos el ion hidronio. Este va a desempeñar, perdón, el ion bicarbonato, me equivoqué, ion bicarbonato.
Ya, el ion bicarbonato. Este se considera como el principal amortiguador dentro de la sangre, es importante. Si les pregunto, por ejemplo, cuál es el principal buffer o principal amortiguador en la sangre, vendría siendo el ion bicarbonato. Este se va a encargar de mantener el pH de la sangre estable en una homeostasis. Y también va a regular de cierta forma el sistema o el aparato respiratorio, pero no interviene, bueno, interviene, pero más que todo se caracteriza por mantener el equilibrio del pH en la sangre. Luego tenemos el pK, que es el valor de pH en el cual el ácido se encuentra disociado en un 50%. Bueno, es crucial sobre todo para entender la actividad de los buffers, ¿no? Bueno, representa el valor de pH en el que el sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad de amortiguador. Es decir, básicamente es un valor de qué tan fuerte o qué tan débil es el ácido, qué tanto puede amortiguar el pH, ¿no? Ahora hablando un poco de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta ecuación va a relacionar el pH de una solución buffer con las concentraciones de un ácido débil y su base conjugada. Bueno, esa sería la relación en la fórmula. El pH es igual a pK más logaritmo de la base, de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido débil. Listo. Ahora, ¿para qué vamos a usar esta ecuación de Hasselbalch? Vamos a usarla para el cálculo del pH de soluciones buffer, ¿no? O sea, decir, de soluciones amortiguadoras. También para el diseño de buffers para aplicaciones específicas. Esto va más para el ámbito artificial, para el ámbito químico y para entender el funcionamiento de los sistemas buffers biológicos. Bien. Hablemos un poco de lo que es la regulación del pH. Ya, bueno, para regular el pH, como les digo, se emplean buffers, ¿no? Los buffers son sustancias amortiguadoras. Entonces, estas van a ser usadas como instrumentos de resistencia ante los cambios del pH, es decir, la adición o sustracción de protones de hidrógeno o adición de estos aniones de hidróxido. Ya, el sistema tampón sigue una línea. En primer lugar tenemos los buffers, en la segunda línea la regulación respiratoria y luego tenemos la regulación renal. El sistema de bicarbonato bueno, el dióxido de carbono representa el 75% de la capacidad buffer en sangre, ¿no? El bicarbonato, como les digo, es súper importante para la regulación del pH en la sangre. Aquí tenemos un pequeño gráfico de más o menos cómo se producen estos mecanismos. Bueno, diferentes sistemas buffers van a asumir roles dominantes en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, tenemos el fluido extracelular, donde encontramos los buffers mayores, el buffer bicarbonato, que es un amortiguador muy importante en nuestro cuerpo, y buffers menores, ¿no? Que son proteínas intracelulares y buffer fosfato. En el caso de la sangre también su principal buffer es el bicarbonato. Y los buffers menores son proteínas plasmáticas, como les digo, las proteínas tienen una, una capacidad anfótera, es por ello que pueden adaptarse a estos pHs, lo que hace que se mantenga la homeostasis, por lo tanto se considera también las proteínas como un buffer. Y bueno, aquí tenemos el fluido intracelular y la orina también. Hablando un poco de la anhidrasa carbónica. Ya. La anhidrasa carbónica va a ser una enzima que va a ser crucial también para la regulación del pH, ¿no? Funciona también como buffer, pero lo más importante de esto es que va a transportar al CO2. Es importante porque se encarga del transporte del CO2. Bueno, pero bueno, la función principal de esto sería catalizar la reacción reversible, que es esto, ¿no? Aquí vemos que la anhidrasa carbónica funciona como, digamos, revertir este proceso de disociación. Entonces, digamos que lo junta de nuevo, tanto la molécula de agua como el dióxido de carbono,
y nuevamente se vuelven a disociar en estas moléculas. Es decir, funciona mucho para regular los niveles de dióxido de carbono. ¿Cuál es la importancia? Acelera la conversión de CO2 a bicarbonato y viceversa, ¿no? Como vemos, funciona en esta reacción reversible. Eso es importante que recuerden. Esta ecuación interviene mucho la anhidrasa carbónica. Ya, entonces, como vemos, funciona para nuevamente ingresar el CO2 dentro de las moléculas de agua, dentro de nuestro cuerpo, y nuevamente lo disocia para encontrar o para obtener bicarbonato e hidrógeno, ¿no? Sobre todo el bicarbonato, que es lo que realmente se busca. Entonces, libera el CO2 y también lo envuelve para producir bicarbonato, básicamente. Ahora, ¿qué son las isoformas? Ya. Em, Bueno, las isoformas vamos a encontrarlas de diversas formas. En este caso tenemos las citosólicas, mitocondriales, secretadas y asociadas a membranas. ¿Qué son en sí las citoformas? Son básicamente agrupaciones, básicamente se dividen, pueden dividirse en grupos, subgrupos, y normalmente en los seres humanos vamos a encontrar 16 isoformas, ¿no? Son agrupaciones que van a tener diferentes funciones. Esas son las isoformas que encontramos en los humanos. Algo que debe memorizarse en este caso son que los seres humanos tenemos 16 isoformas, que sí puede venir como pregunta en el examen. Bueno, luego que las isoformas 8, 8, 10, 11 y 15 van a carecen de función por haberse sustituido uno o más residuos de histidina. Bueno, no creo que eso les venga realmente, son datos extra, pero lo pueden aprendérselos por si acaso. Ya, entonces tenemos la clasificación de las isoformas de anhidrasa carbónica, como les digo, citosólica, mitocondriales, secretadas, asociadas a membranas. Bueno, aquí tenemos más datos. La anhidrasa carbónica de las diatomeas marinas contiene cadmio. El cadmio fue considerado muy tóxico en sus años. Bueno, es la única reacción biológica conocida que depende del cadmio, en este caso de las isoformas. No son datos extra en realidad. Bien. Ya, luego tenemos, vamos a hablar un poco de de los eritrocitos. Entonces, dentro de los eritrocitos vamos a encontrar las isoformas 1 y 2. La isoforma 1 está presente en un 85% y en concentraciones de 150 milímetros, mientras que la isoforma 2 se encuentra en menor proporción, tiene una mayor actividad y su tasa de recambio es la siguiente, ¿no? Sobre todo recordar la temperatura, 25 grados Celsius. Y también va a tener un pH de 9.5, perdón, de 95.67. Las concentraciones fisiológicas del cloro, que son 80 milímetros, inhiben la cantidad bueno, de esta isoforma en este caso. Tenemos aquí un gráfico que más o menos describe lo que son las reacciones que se van a producir dentro de los eritrocitos. Bien, bueno, esto ya lo habíamos hablado, lo habíamos comentado bastantes veces en la asesoría, que las proteínas tienen una función de ser amortiguadoras, por lo mismo que ya les expliqué, que se pueden adaptar a diferentes pHs dentro de nuestro cuerpo, dentro de los sistemas biológicos. Esto gracias a los aminoácidos. Los aminoácidos son los que en sí tienen esta propiedad de ser anfóteras, que van a ceder o captar hidrogeniones, ¿no? De acuerdo a las características del medio en el que se encuentren. Las proteínas van a poseer grupos que en un medio alcalino van a ceder hidrogeniones, mientras que si se encuentran en un medio ácido van a captarlos, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo por la asesoría de hoy. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿O todo está claro? Si todo está claro, pueden reaccionar también. Ok, si no hay ninguna pregunta, igual pueden hacer cualquier consulta por el grupo de WhatsApp. Eso sería todo. Gracias.